Apocalipsis, parte 18. La cacería tecnológica. Seguimos explicando la segunda mitad del reinado del Anticristo. En el video anterior hemos explicado cómo el Anticristo esclavizará a la gran mayoría de la humanidad que se eche en sus brazos a través del microchip. Si esto hace con los suyos, ¿qué hará con los que se le resisten y le niegan su adoración? 3 cosas. Los perseguirá, los torturará para que acepten su religión idolátrica o los martirizará. Para él no existirá la misericordia, no hará excepciones. Dice Apocalipsis capítulo 11:1: Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. La expresión de medir algo significa que se va a sufrir una prueba dolorosa. En este caso se habla de la persecución sistemática a muerte contra los que adoran al Dios verdadero. Aquí a la iglesia fiel clandestina se le llama santuario de Dios. Se dice de los católicos que adoran en el altar, haciendo referencia al culto eucarístico como principal alimento para la resistencia. Versículo 2. El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. El exterior del santuario, que no es medido, es decir, no es perseguido, son los apóstatas que aceptaron la religión del Anticristo. Los templos que antes, tiempo atrás, pertenecieron a la Iglesia, están en poder de los gentiles, es decir, de esa sociedad idolátrica del Anticristo llamada la Gran Babilonia. Por ciudad santa se ha de entender a la vez todos los templos del mundo y la ciudad del Vaticano. Todos estos lugares sagrados serán sacrílegos durante 42 meses, es decir, los 3 años y medio del reinado del Anticristo. Entre el versículo 1 y el 2 ya tenemos las 2 banderas que dividirán el mundo entero: la iglesia fiel clandestina y la Gran Babilonia. En la iglesia fiel clandestina podrán estar también espiritualmente muchas personas que no son oficialmente católicos, pero que creen en un solo Dios e intentan servirlo con recta conciencia. Por eso también se resisten a la adoración del Anticristo. Estos, con la gracia de Dios, irán conociendo la verdad católica en medio de la persecución y la abrazarán porque están bien dispuestos. Así que no habrá nadie que no se decante por una de estas 2 banderas, la de Cristo o la del Anticristo. El que no está conmigo está contra mí, dirá Jesucristo en Mateo 12:30. Los de Cristo se apoyarán en las armas espirituales, la oración, los sacramentos, la penitencia, pero sobre todo han de ingeniárselas para que se celebren clandestinamente muchas santas misas. Los del Anticristo se apoyarán en las armas materiales. Una de las principales ya la hemos explicado en el video anterior, basándonos en el Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 18. El microchip en la mano o en la frente. ¿Cómo podrá afectar el microchip a los que no se lo pongan? Los cristianos podrán ser detectados como tales precisamente por no llevarlo. Recordemos que todo lo que se va a decir en este video no es ciencia ficción, sino que ya es tecnológicamente posible. Por lo tanto,
el anticristo lo va a usar. Los perseguidores pueden tener un dispositivo que al activarse frente a una persona con microchip avisa de que lo tiene y que por lo tanto pertenece al sistema. Si el dispositivo no avisa de nada, es que tal persona no tiene el microchip y que por lo tanto es rebelde al sistema. Henry Kissinger, de la más alta masonería, que fue secretario de Estado de Estados Unidos en los años 70, dijo en el año 2007 que el que no acepte el nuevo orden mundial será considerado un terrorista. La resistencia cristiana, por no llevar el microchip, sufrirá la miseria y el peligro constante de muerte. El anticristo, para cazar a los no marcados, tiene otros recursos tecnológicos. Recuerda, todo lo que el anticristo pueda hacer, lo hará. Citemos algunos ejemplos. Primero, para no ser rápidamente localizados, la resistencia cristiana tendrá que renunciar al uso de teléfonos, ordenadores, uso de redes sociales, Internet. Su voz puede ser identificada con su localización por el GPS de esos instrumentos, aunque no tengan ellos mismos el microchip. Habrán de renunciar a gran parte de los adelantos modernos, incluso el mismo documento nacional de identidad u otra tarjeta. Para hacer gestiones será peligroso llevarlo consigo. El sistema tendrá la lista negra de nombres y apellidos de todos los que no se han puesto el microchip. Por eso, a los niños nacidos durante la gran persecución no les convendrá ser registrados civilmente, de lo contrario podrían identificar y localizar a sus padres y separarlos de ellos. Serán abocados a la pobreza más absoluta viviendo de lo que atrapen vagabundeando. Dar limosna estará prohibido, puesto que sólo carecerán de bienes los rebeldes al sistema, ricos con el anticristo o en la miseria por Jesús. Aquí sus palabras alcanzan su máxima expresión en San Lucas capítulo 17 versículo 33. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Segundo, el que no tenga microchip no podrá tener casa alquilada o propia a su nombre. Sería un suicidio estar empadronado en cualquier parte, o bien en casa de otro que tenga el microchip, o tendría que esconderse en el campo. Lo primero es muy riesgoso, porque, por lo tanto, un traidor en potencia. Por algo dice Jesucristo en Mateo 24:9, os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Tercero, para los que se escondan en las poblaciones, les vigilarán montones de cámaras. En China, desde el año 2018, han implementado un sistema de reconocimiento facial de todos los chinos a través de 176 millones de cámaras. El sistema ya tiene foto de todos. Las cámaras envían la filmación de los rostros de las personas a una computadora que tiene un programa de comparación de rostros con sus nombres. Es tan eficaz que consigue la identificación aunque el sujeto se ponga barba o se maquille. También los policías cuentan con cámaras en sus gafas para que les avisen cuando en su campo de visión aparece una persona objeto de búsqueda. En China, para el 2020, esperan contar con 600 millones de cámaras para vigilar a toda la población. Esto se está implementando en todo el mundo. Por eso, vivir en las ciudades será una verdadera ratonera. Dice Jesucristo en Mateo 24, 15 al 18,
cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Cuarto, para los que se escondan en el campo no faltarán grandes peligros, aunque menos que en los centros poblados. Para empezar, es muy previsible que prohíban las viviendas fuera de determinados territorios, por ejemplo en los bosques. Si no están bien escondidas, podrán ser identificadas por el aire a través de helicópteros o drones con cámaras capaces de reconocimiento facial. Si se preparan a tiempo y consiguen excavar un refugio secreto, tendrán que entrar y salir preferentemente de noche para no dar lugar a sospechas. Por esto los países menos poblados serán más seguros que los muy poblados, como Europa. No olvidemos que también desde un satélite podrían identificarnos. Imagínate viviendo en semejante incomodidad y miseria durante 3 años y medio, alimentándose de cualquier cosa, sin poder acudir a un centro médico, soportando frío, humedad, insectos, inundaciones. Por eso dice Jesucristo en San Mateo capítulo 24 del 19 al 20, «Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado». Sexto, el paulatino y calculado abandono del cultivo provocará terribles hambres para diezmar la población o hacer depender a los agricultores de productos transgénicos de los que no pueden obtener semilla por sus propios medios. Si a esto sumamos el control del clima a través de productos químicos rociados con aviones en las nubes para causar inundaciones que destruyan cosechas, ya tenemos el control total de la producción de la comida. Estará prohibido pescar y cazar sin permiso. Escuchemos a Isaías escribiendo en un texto apocalíptico, capítulo 6, versículo del 11 al 13. Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Me respondió, hasta que las ciudades queden devastadas y despobladas, las casas sin gente, los campos yermos, porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono del país. Y si aún quedara una 10ª parte, también sería exterminada, como una encina o un roble que al talarlos solo dejan un tocón, ese tocón será semilla santa. Séptimo, las personas conocidas que sepan algo de nosotros pueden ser el peligro más grave si ceden a la presión del sistema. Pueden ser sobornadas, amenazadas, torturadas o incluso drogadas para que digan algo sobre alguien que conozcan cuyo nombre está en la lista negra del sistema. Aquí se explica perfectamente lo de Jesucristo en Mateo capítulo 24:10. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Octavo, seguro que habrá más medios tecnológicos de vigilancia y rastreo de última generación militar que no conocemos, de los que el anticristo se aprovechará al máximo para que no escape ni uno a su tiranía. No hay que descartar que los demonios susurren a científicos perversos ideas para terribles inventos, así como Dios iluminó a Basalel en tiempos de Moisés con ciencia infusa para saber hacer toda suerte de obras. Libro del Éxodo, capítulo 35, versículos 30 al siguientes. También el siervo de Dios, Monseñor Fulton Sheen, enseña que el anticristo es un demonio. Aunque San Pablo lo llama hombre de pecado, puede referirse a sólo su apariencia. Como San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10, llama varones a los 2 ángeles en la ascensión del Señor, y en su Evangelio, capítulo 24, versículo 4, a los 2 ángeles en el sepulcro.
recuerda el estribillo, todo lo que pueda hacer el anticristo lo hará. Resumamos la situación con el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 2, escrito en un contexto apocalíptico. Reuniré a todos los pueblos en Jerusalén para la guerra. La ciudad, entre paréntesis la iglesia fiel, será conquistada. Las casas saqueadas, las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá al destierro, entre paréntesis martirizados. Pero el resto de la población no será arrancado de la ciudad, es decir, permanecerán escondidos en el mundo. Ante este tremendo panorama, nos parece un milagro que alguien pueda escapar. Todopoderoso es Dios para conseguir que, a pesar de todo, un resto de la Iglesia fiel milagrosamente consiga librarse de la muerte. Por eso, Jesucristo nos asegura en San Lucas capítulo 21 versículos de 17 al 18, «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá». El sentido es que Dios ha elegido de antemano quiénes serán mártires y quiénes sobrevivirán en la tierra para repoblarla y reevangelizarla después del último castigo divino del fin de los tiempos. Así se entiende Apocalipsis 13, versículo 10. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. A cada uno de los fieles les tocará el destino que más les conviene, si el martirio o la supervivencia. Porque bien dice Jesús que no hay que tener miedo a los que matan el cuerpo. Esta es la clave para estar serenos ante tal calamidad. Para llegar a esta altura hay que tener un plan muy exigente de oración y penitencia ya desde este momento. Así sentiremos en lo más profundo de nuestro corazón lo que San Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. No hay que olvidar que es un precepto divino intentar escapar mientras sea posible, a no ser una especial inspiración de Dios. Todo esto ocurrirá precisamente a esa iglesia de Filadelfia a la que Jesucristo le hace esta promesa en medio de su tribulación, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 11. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. San Alberto Magno piensa que la iglesia del Filadelfia coincide con el tiempo del Anticristo. Dijo San Juan Pablo II, debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre? Tampoco será diferente esta vez. Todo esto ha sido un listado de consecuencias lógicas que se desprenden de la palabra de Dios, no para asustar, sino para estar preparados. Jesús nos dice en Mateo 24, versículo 25, «Os he prevenido», y en Marcos 13, 23 añade, «Pero vosotros estad atentos».
atentos a los signos de los tiempos que nos ofrece en la Biblia y que no se pueden saber si no se estudian y se difunden, porque ante tal tribulación no valdrá la improvisación. Ante los medios extraordinarios de que dispone el Anticristo al fin de los tiempos, Dios también auxiliará al resto fiel con medios extraordinarios. Son los siguientes. Primero, los 2 testigos. Apocalipsis 11. Segundo, el aviso de las conciencias. Apocalipsis 7.